Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Bienvenidos a este viaje. Abróchense los cinturones. Hoy vamos a dar un paseo muy interesante alrededor de todo aquello que tiene que ver con la libertad de expresión, pero también tiene que ver un poquito con algo hasta novelesco, ahora que he estado viendo toda esta semana la historia. Pues el caso es que hoy vamos a hablar de Julian Assange y todos estos 12 años en los que él ha estado bajo custodia, detenido después de haber filtrado a través de esta empresa que cofundó Wikileaks información clasificada de los gobiernos europeos, pero principalmente el gobierno estadounidense, que tienen que ver con actividades militares, actividades bélicas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en muchos de estos países y todo lo que esto conlleva en materia de libertad de expresión y que, bueno, ha dado mucho que decir, que escribir, que hablar, que platicar alrededor del mundo con este caso de este australiano. Sí, y un personaje muy interesante, una historia que quizá en todo el mundo se conoce, sonó para el Premio Nobel de la Paz, Julian Assange, para portada de revistas importantes, el Robin Hood moderno, empoderando al público a través de las nuevas herramientas digitales, prestándole su ingenio a esta libertad de enterarnos de lo que hacen los gobiernos, pasándole la información de los poderosos a todos los demás. Democratizando la información, dicen. Lo ven como una especie de Robin Hood moderno, aunque a los gobiernos no les gustó y le echaron todo encima, todo el peso de la ley encima, pero de cierta manera es lo contrario que lo que hacen las redes sociales. Las redes sociales agarran la información de todos nosotros y se la venden a los poderosos. En el caso de Julian Assange, esa es quizá una de las razones por las cuales es una persona con simpatías en todo el mundo. Y por algo lo resguardaron, asilaron en una embajada por 8 años. Una de las razones es eso, una especie de Robin Hood moderno de la era de la información, ¿no? Bueno, pues ustedes habrán visto en todos los medios que ya lo liberaron a Assange. Fue por mucho tiempo ese eslogan Free Assange, un estandarte de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del derecho de los ciudadanos a saber qué hacen los gobiernos con la información, con el poder, cómo nos controlan, cómo provocan esta geopolítica, y finalmente lo liberaron, aunque todo esto no se ha terminado. Esto es nada más la liberación del proceso legal con respecto al territorio en el que estaba, pero él está enfrentando 18 cargos ante el gobierno de Estados Unidos, que, bueno, tendrá tarde o temprano también que por la vía jurídica enfrentar, trabajar, para ver cómo finalmente sale de esto librado, que no se ve que sea cosa fácil, son mucha la información. Además, en la primera emisión dicen que fueron casi 500,000 de documentos los que se liberaron entre 2005, 2006 y 2007, creo, aunque la empresa fue fundada desde 1999, Wikileaks, de la cual él es cofundador, pero se habla de casi 500,000 de documentos, así que imagínate todo lo que se tiene que ver, y lo más polémico, pues estos videos de los que vamos a platicar. Pero bueno, hoy para hablar de libertad de expresión, para hablar de información, para hablar de todo esto, tenemos una invitada especial a quien a mí me da mucha alegría, mucho gusto tener aquí con nosotros. Es la doctora Celia del Palacio Montiel. Ella es doctora en Historia por la UNAM, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, una apasionada, incansable investigadora y docente del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad de Veracruz, donde estuvo colaborando muchos años, y hoy en nuestro Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, donde coordina este Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, porque Celia ha seguido a través de muchos años el trabajo de los periodistas, las condiciones laborales bajo las cuales los periodistas trabajamos muchos años, y hoy las condiciones que en las últimas décadas se han venido dando en materia de violencia, con todo esto que tiene que ver pues con la inseguridad y que tiene que ver con el poder. Bueno, ella, aparte de todo esto, pues también ha centrado sus temas de investigación de la historia en la prensa, no menos importante, digo, estas condiciones laborales, pero tiene algunas novelas muy interesantes históricas. Platicamos hace unos momentos sobre algunas de ellas. Es casi
Celia es autora de casi una docena de libros, coautora de 15 o 20 más, donde ha participado con algunos otros investigadores y escritores, pero también tiene una cantidad importante de artículos en materia de comunicación, artículos académicos en revistas indexadas, en revistas de divulgación científica y de comunicación. Y bueno, es autora de No me alcanzará la vida, en la novela Adictos a la insurgencia, platicaremos eso rápido, Las mujeres de la tormenta. Leona es una reedición que le acaban de hacer, una novela sobre la vida pública y privada de la insurgente mexicana Leona Vicario, de la que ya habrá chance de platicar. Celia, bienvenida, gracias por estar con nosotros, un honor tenerte aquí. Hola, buenos días, qué gusto estar con ustedes, pues aquí con mucho gusto platicando sobre estos temas. Gracias, Celia. Pues, ¿cómo ves todo este asunto? Se habla ya después de 12 años de tener retenido a Julian Assange, después de todas estas condiciones que lo llevaron a ser retenido en una embajada ecuatoriana en territorio británico, pues se habla de que ya está liberado. ¿Cómo podemos enmarcar todo esto dentro de todo lo que es el concepto y la materia de la libertad de expresión, Celia? Bueno, como ustedes ya han mencionado, como mencionaste hace un momento, pues se le conoce como este Robin Hood, ¿no? Moderno de la libertad de expresión, liberando estos documentos de los poderosos para todos y demás. Lo cual pues sí tiene una enorme importancia porque en efecto pues se trata de no liberar cierta información y de hecho todo lo que ha ocurrido con él a lo largo de estos 12 años, pues es esta persecución legal, no solamente por parte de Estados Unidos, también de otros países, pero persecución económica, que le cancelaron sus cuentas, no tenía ya financiamiento para su página, persecución de Amazon, que le retiró, digamos, los servidores, etcétera, como para bloquear por todos lados estas filtraciones de información. Entonces, bueno, digamos que este es un personaje muy controvertido y que yo creo que da mucho para la discusión hasta dónde se puede decir todo, ¿no? Él va por la transparencia y la verdad radicales, ¿no? De transparencia radical, ¿no? Imagínate. Sí, está. Muy en el sentido de todos estos hackers tipo Anonymous y todos los demás que pues Sí. liberan y hay que hacer todo transparente, ¿no? De hackear todos los sitios posibles donde pueda haber secretos, etcétera. Y sobre todo en este caso, pues se trata de documentos de interés público, ¿no? Documentos que pueden ser del interés de mucha gente. Pero digamos, está esta otra parte que son el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, que tienen limitaciones. Una de estas limitaciones que se reconoce siempre, pues es los secretos de seguridad nacional, ¿no? Y pues supuestamente eso fue lo que estas leyes son las que pudo haber violado, ¿no? Como entrar a estos secretos de seguridad nacional, que tienen algún sentido, no intenta pues proteger, digamos, cuántos soldados tiene, qué tipo de armas tiene, dónde están fincados sus soldados, etcétera, y que eso pueda servir para que los criminales o un gobierno extranjero pueda atacar esas posiciones. Claro. O entender cuál es toda esa parte de inteligencia militar, digamos, supuestamente pues sí debería estar resguardada. Y pues eso tampoco se respetó, digamos, y sí hay como una polémica de decir, a ver, qué tanto realmente debería ser público, qué tanto debería ser del conocimiento público, y bueno, ya sabemos que cuando algo sale a la luz, pues ya es imposible detenerlo y se va para todos lados, ¿no? Entonces me llama mucho la atención también que, bueno, estuvo ahí en la Embajada de Ecuador hasta que rompió el pacto que decía que nos iba a meter con otros gobiernos. No sé si de Ecuador también filtró cosas, ¿no? Sí. Pero hasta ahí llegaron las buenas relaciones y dijeron ya, ¿no? Entonces, creo que sí es muy interesante poder discutir esto. Si hay cosas que no deben saberse, si hay cosas que es legítimo que permanezcan en secreto, ¿cuáles son esos documentos? ¿Cuál es esa información que debería mantenerse en secreto y cuál no? Yo creo que esa es una pregunta
importante, digamos, ¿no? Porque luego, bueno, hay otros gobiernos, incluido el gobierno mexicano, que han metido mucha información que es del interés público, pero la han metido dentro de estas informaciones reservadas, ¿no? Por seguridad nacional, ¿no? Como el costo del Tren Maya u otras Claro. que ahora no recuerdo, ¿no? Y pues ahí, digamos, ¿cuál sería la razón para mantener esto en secreto? Entonces, digamos que en cada uno de estos casos habría que reflexionar hasta dónde sí, hasta dónde no. Eh, Todo esto me hace, pues, pensar en estos derechos a la información de los ciudadanos y el derecho a la libertad de expresión por parte de estas personas. Assange no es propiamente un periodista, Así es. sino, digamos, pues es empezó su formación, digamos, es de programador y yo lo llamaría más bien como estos activistas de Internet, como Sí. estos hackers que creen que realmente todo debe estar Ujú. libre, ¿no? Sí. Más que un periodista que pueda analizar o medir, interpretar la información, ¿no? Ujú. Que también seguramente lo puede hacer, ¿no? Pero digamos, soltar de pronto toda esta cantidad de documentos sin un filtro, pues eso Claro. no es propiamente una actividad periodística Es y ustedes correcto. lo saben Así perfectamente, es. ¿no? El periodista es aquel que interpreta también la información Que que investiga para difunde, darle un etcétera. sentido social a la información, una utilidad Exactamente, pública que y realmente darle digas. el sentir, Y la Wikileaks, importancia de cada uno de esos documentos, y etcétera. WikiLeaks lo que introdujo como nuevo en su momento fue precisamente una plataforma en donde las Ujú, personas que quisieran liberar información exacto. sin investigar la fuente, cualquier persona podía decir, a mí me interesa liberar información, pero quiero que sea anónima. Y eso era lo que garantizaba Wikileaks. Garantiza todavía que Ujú, Que se presta también para que hagas un mal manejo de la exacto, o información, sea, ¿no? puedes filtrar también Cuando no hay cualquier una tipo de dirección, cuando información. hay una claridad, cuando no hay una intención común de para qué nos es útil tener toda esta información, Mm. pues se pueden prestar a malos entendidos. Bueno, entonces, platicando de esto, Víctor, tiene que tener un sentido, ¿no? mm. Una dirección, la información, no sé cómo lo vea, maestra Celia. No, sí, por supuesto, yo creo que sí debe tener un sentido. En este caso, pues como repositorio de información, digamos, pues sí puede ser muy útil, pero también, digamos, toda la información tiene estos dos lados, ¿no? Tiene como Dos filos. un interés, dos filos, ¿no? Tiene un interés para la población, pero también puede usarse para otros fines, no necesariamente Políticos, económicos, muy loables, ¿no? claro, así es, así es. Sí, económicos, de extorsión política, de lo que sea, ¿no? Algo Entonces, un ejemplo muy simple, perdón, Celia, es que aquí lo sí, platicábamos hace poco, en el entorno en el que estamos, en nuestra ciudad, empezaron a aparecer muchas alertas ámbar apócrifas, que significa, Amber, Amber. Amber, perdón, alerta Amber apócrifa, que significa, alguien dice que hubo un desaparecido, otro, y empezaron a inundar miles de desaparecidos, que es un problema real, un problema creciente, wow. un problema sumamente grave, pero ahora también lo están utilizando el mecanismo para hacer quedar mal a las autoridades porque ahora inundaron Se da en un en tiempo contexto y electoral. en tiempos En tiempos electorales. electorales. Si Entonces, se hubiera dado después, quizá hubiera un poco más de seriedad, de atención y pues de preocupación. Digo, la preocupación la vamos a tener siempre que sí. vemos, nos encontramos en Facebook, en Twitter, en algunas de las redes. Desapareció un niño, una niña, sobre todo muchos niños, estuvo toda esta campaña y siguen apareciendo, pero sí tiene un sentido político más que un sentido social de ayúdanos a encontrar a alguien, ¿no? Sí, y finalmente muchas de esas y a lo que voy es información falsa. Es difícil discernir cuando Ujú, te la ponen junto claro. con la verdadera. Y en el caso de Wikileaks también teníamos que cualquiera pudiera subir información, fuera falsa o fuera verdad. No tenía el filtro que debe de tener, por ejemplo, el criterio editorial de un periódico, de un periodista, Ujú, de una casa editora. De un Que observatorio, de una red que estuviera realmente confirmando que esto es verdadero, que es real, que tiene una cierto. fuente Ujú. que es válida, pero sobre todo que es una fuente que es prestigiado, que por lo menos tiene cierta autoridad sobre el tema para decir, bueno, aquí hay gente que ha estudiado todo este tiempo este caso y podríamos decir si esto es válido o no es válido, ¿no? sí, y bueno, sería, te interrumpí por ahí, pero quería poner así como que el No te ejemplo, preocupes. porque pues es importante saber cuál fue, digamos, el camino, por qué es que
le provocó tanto coraje a tantas instituciones importantes, a lo mejor una de las más fuertes y poderosas de la historia, que es el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Lo puso como blanco de muchas acusaciones, de las cuales incluso si lo extraditaban a Estados Unidos se enfrentaría a cargos que lo pudieran llevar a pena máxima, ¿no? Se habla de 140 años de cárcel, es decir, si realmente el gobierno estadounidense lo lograra capturar, lo lograra llevar a los juzgados, lo juzgara y le comprobara algunos de estos, se habla hasta de 140 años de cárcel, lo que sería pues prácticamente el resto de su vida en una cadena perpetua casi. Y ahora lo han liberado, lo cual ha sido motivo de júbilo en el mundo quienes simpatizan con el personaje, pero también de cierta sentimiento agridulce por el asunto de que, pues, bueno, lo liberaron a él en lo personal, pero tuvo que aceptar culpabilidad, lo cual sienta precedente para los próximos muchos casos que pudiera haber. ¿Cuál es entonces la lectura que hace Celia y las posibles repercusiones que tenga el caso? Digo, qué bueno que él como persona, después de ¿qué? 12, 13 años que 12 años que estuvo asilado y recluido, todo el tiempo con la espada de Damocles sobre su cabeza, sabiendo que el día que sea lo podían detener y llevárselo a los Estados Unidos con pena, con máxima pena, que en algunos estados pudiera ser peor que cárcel. Sí, pero bueno, porque es ayudar al enemigo. Eso es una alta traición. Alta traición, estaba todo el tiempo con eso. Qué bueno que Assange ha sido liberado. Lo malo es la manera en la que fue liberado, porque de cierta manera tuvo que aceptar la culpa y dar la razón al poderoso. ¿Qué repercusiones pudiera tener esto para adelante, para los próximos muchos casos que se puedan dar? Sí, yo creo que es importante ver esto porque en efecto nos hemos alegrado como muy rápidamente, ¿no? Qué bueno que ya lo liberaron, etcétera, pero sí haber aceptado la culpa, ¿no? Y dar la razón de que este tipo de secretos o este tipo de información no debe ser filtrada, pues esto en efecto hace un precedente legal para cualquier otra persona que pueda hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que entonces todos los periodistas o todas las personas que hagan públicos documentos podrían ser igualmente condenadas, ¿no? Todos estos hackers, etcétera, que ya también han enfrentado como diversos cargos o censuras y condenas, como la persona que esta mujer que creó Sci-Hub, que subió todos los artículos académicos, ¿no? Este tipo de hackers que también están enfrentando todo el tiempo una condena, ¿no? Legal y que podrían ser condenados, pues los dejó, digamos, ahí, dio la razón a que pues sí están cometiendo un delito, ¿no? Entonces, pues la libertad de expresión se convierte también, ¿hasta dónde podemos medir? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión antes de que se convierta en un delito? ¿Hasta dónde llega el derecho a la información antes de convertirse en la participación de un delito, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay estos documentos y si uno quiere saber, si uno le es fundamental saber, pues podría también estar cometiendo un delito. Y eso, pues en general, la censura y las condenas a la libertad de expresión han sido mucho más fuertes en los últimos años en el mundo, ¿no? En muchos países ya se considera, según Civicus, que tiene mucha menor libertad de expresión que otros años, ¿no? Comparado con el 2020, 2022, ya el año de 2023 fueron muchos menos países donde hay una libertad de expresión más completa, ¿no? Entonces, digamos que con esta liberación de Assange, en ese caso, en esas circunstancias que él haya aceptado que cometió un delito, pues no hace más que, digamos, favorecer a esa cerrazón a la libertad de expresión en otros países. Y esto es muy complicado y muy pues peligroso, ¿no? Peligroso en general para los periodistas, que son los que tienen que enfrentar esto, y para quien libere la información. En el caso de México, pues lo hemos visto muy claramente también, ¿no? Si se liberan las fuentes, si se libera
no las fuentes, si se liberan los documentos o la información, pues se reciben condenas terribles, ¿no? Se está todo el tiempo desprestigiando la labor, e incluso se puede llegar a otro tipo de sanciones, incluso como lo está pasando con Latinus ahora, ¿no? Que se le está acusando y se le están investigando las finanzas, se pasa el caso a la UIF, ¿no? Entonces la UIF es ahora el mecanismo para de algún modo hacer temer a quien filtra información sobre algún hecho que no se quiera que se filtre, ¿no? Entonces esto es muy delicado y tiene repercusiones para nosotros. Me llama mucho la atención que Andrés Manuel desde hace mucho tiempo estaba pues pidiendo la liberación de Assange y que claro que si no tendrían que quitar la estatua de la libertad en Estados Unidos, sino este tipo de expresiones pues muy grandilocuentes, pero cuando se trata de la libertad de expresión en México, cuando se trata de dar a conocer documentos e información sobre temas que no le gustan, ahí sí, a él le gustaría tener presos a esos personajes por más que no lo digan, ¿no? Presos, Entonces callados y aguas asustados, ¿no? Asustados de que les puede caer en el cualquier peso momento. no de la ley, sino el peso del poder, de los instrumentos del poder utilizados de manera pues tramposa. A ver, a mí me gustaría, y ustedes, porque Sergio también tiene una gran carrera periodística, que me platiquen. Yo me voy a poner como abogado del diablo para dejar claro una obviedad quizá, pero que para beneficio de nuestra audiencia, explicar. ¿Y qué tiene de malo que los gobiernos no quieren que la gente sepa lo que hacen? ¿Para qué sirve que Julian Assange vaya y libere documentos? ¿Cuál es el valor social de que los periodistas, el periodismo o los whistleblowers, en algunos momentos de la historia ha habido muchos importantes, como Nixon cayó por un whistleblower, Sí, que no sé cuál sería el término en español, por ahí si tienen alguno, díganme, pero ¿de qué sirve que sí haya esta transparencia o que se busque esta transparencia? ¿Qué tiene de malo que a los gobiernos los dejemos hacer lo que ellos quieran? Ayúdenme a entenderlo. adelante, primero las damas. No, mira, bueno, por supuesto, el gobierno tiene un deber, pues, de transparentar sus actos, transparentar hasta donde sea posible, no la seguridad nacional, pues yo insisto en que sí hay espacios donde el gobierno no tendría que revelar esa información, que son asuntos de seguridad estrictamente, seguridad de la nación, pero ¿no? esos No también tienen su límite, presidente. ¿no? Sí, también tienen su límite. Hay veces que usan el término seguridad nacional o documentos clasificados a su conveniencia también. Digo, seguridad nacional hasta donde debería de ser seguridad nacional. No vamos a ser transparente, decir en dónde tenemos guardados los arsenales y cuál es la clave para entrar a nuestro sistema de seguridad cibernética. Eso no se puede hacer. Eso no se libera. Ok. Pero fuera de eso, debería entonces ser transparente la manera en la que opera el gobierno, de dónde compra, quién contrata, cómo construye. Quiénes pagan impuestos, quiénes no pagan impuestos. ¿A quién le dieron los contratos? ¿Cuánto nos cuesta Pemex? ¿Cuánto nos cuesta la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cuánto es lo que realmente gasta el Estado y cuánto es lo que le metemos? Todo eso es importante que lo conozcamos como ciudadanos, como nación. Pero bueno, yo estaba ahorita tratando de combinar estas dos cosas, por lo que nos platicaba la doctora Celia. A ver, México tiene décadas con una situación de violencia bastante fuerte, 64 grupos criminales registrados en todo el país, todos muy fuertes, con armamento pues casi igual que el ejército, muchas veces hasta superior. Pues es importante no saber cuánta gente del ejército tenemos, cómo está distribuida, porque bueno, alguien tiene que resolver esto, alguien tiene que atender esto, alguien tiene que dar la cara por todo esto y estar amortiguando todo esto, ¿no? Entonces, imagínate Julian Assange en la que se metió. Vamos a ver, él está denunciando cómo el Estado o el gobierno estadounidense rompió todas las reglas y todos los protocolos de seguridad, disparó contra civiles, mató a un par de periodistas, mató a niños. Bueno, eso no está bien, está rompiendo una serie de protocolos, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que Julian Assange tiene que tomar en cuenta. Él ya está liberado, él quizá ya pueda caminar por las calles de alguna ciudad, pero tú sabes cuánta gente vende o participa en el mercado negro de armas, que no es gobierno, que no es Estado, que no tiene obligación con ciudadanos.
Julian Assange ahorita está en peligro de su vida. Quienes fueron afectados por sus filtraciones porque vendían armas o porque comercializaban de manera o hacían contrabando con armas, con municiones, con metralletas, con rifles, con naves, toda esa gente tiene el ojo puesto en él. Él está poniendo en riesgo su vida y la de su familia, ¿sí? Porque están todos esos intermediarios que no tienen ninguna obligación con el ciudadano ni con el Estado de nada. Ellos van a tomar en su momento cartas en el asunto porque les echaste a perder negocios de millones de dólares. Lo mismo pasa en un país como el de nosotros. El gobierno, a través de la Guardia Civil, a través del Ejército, trata de amortiguar toda esta actividad ilegal, pero hay grupos que no son el Estado, ¿sí? Entonces, cuando un periodista, y Celia lo sabe muy bien porque lo ha trabajado durante muchos años y ha acompañado a muchos periodistas en este caminar, pues hay grupos que comercializan con drogas, que comercializan con armas, que comercializan con personas, ¿no? O sea, que hacen una serie de actividades ilícitas. Cuando un periodista da a conocer todo esto, pues obviamente se mete entre las patas de los caballos. Y el Estado no es capaz de garantizarle seguridad. No sé cómo lo vea, doctora. No, así es, pero precisamente así. Yo creo que Julian Assange lo sabe perfectamente, por eso cambia todo el tiempo de ubicación y de teléfono 3 veces al día, etcétera, etcétera. Sabe que está perseguido, ¿no? Pero de cualquier manera, pues son grupos muy poderosos, en efecto, que puedan estar detrás de él, ¿no? Y pues dejando atrás también este precedente de la ilegalidad, ¿no? De exponer la información, pues tampoco le está haciendo un gran favor a todos los que vienen atrás. Y pues sí, en el caso de los periodistas, en efecto, decir cualquier cosa que ahorita ya no sabemos qué es exactamente lo que pueda molestar a alguien, que no es el gobierno, en efecto, que puede ser algún grupo delincuencial, y como comercian con tantas cosas, no solo las que tú mencionaste, el petróleo, las minas, los minerales, etcétera, muchas cosas, derechos de piso en las ciudades, Sí, claro. muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hasta dónde puede llegar un periodista, ¿no? ¿Qué puede decir o qué no puede decir? A veces ellos mismos no lo saben y están revelando algo que le cayó mal a alguna persona y ahí ya se arruinó el asunto. Entonces, el problema es esta infiltración tan grande de estos grupos tan poderosos en el mundo y pues en el caso de México particularmente pues el crimen organizado que ya vimos y que no sabemos hasta dónde pueda llegar y hasta dónde se puede o no se puede decir, ¿no? Y lo triste es esta incapacidad del Estado para garantizar una protección a los periodistas. No hay manera, pues, aunque estuviera mejor organizado todo, no sé si se puede, hasta dónde se pueda realmente evitar un daño o una muerte de este tipo, un homicidio de este tipo. Lo que sí es inconcebible es que desde el poder se esté atacando a estos periodistas por difundir información, ¿no? A nivel estatal también, pues, ¿por qué dices que hay tantos desaparecidos, no? Entonces, bueno, hay que jugar con las cifras, hay que desaparecer a los crímenes y aquí no hubo tantos homicidios. Entonces, bueno, el periodista está diciendo, está viendo esas cifras, sus cifras, las cifras que están ahí, pues, y que el poderoso no quiere que se sepa exactamente eso. Eso es lo más peligroso y lo más triste, pues, ¿no? Claro. Porque los criminales ya sabemos que son criminales, pero que desde el Estado se usa el poder del Estado para desprestigiar y para culpabilizar a los periodistas por dar la información que la ciudadanía necesita, esto me parece que es imperdonable. Así es. Celia, tienes una monografía reciente precisamente sobre este tema que se llama, si no me equivoco, Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples, que se editó la Universidad de Guadalajara con el Centro María Sibila, el centro que conocemos como CALAS. Platícanos tantito de ella, porque aparte queremos invitar al auditorio a que la lea. Entiendo que hay una liga que se puede descargar y lo pueden ver por quien quiera profundizar un poquito en los trabajos y en los resultados que nos presenta Celia. Pues sí, con mucho gusto. En este libro lo que yo investigo es justamente los tipos de agresiones que se hacen contra los periodistas, pero los que no trabajan en las ciudades más grandes, los que no trabajan en las capitales de los países, los que no trabajan en los grandes medios
que solamente por excepción son a ellos a quienes se les ataca, sino a estos otros periodistas que trabajan en la precariedad, que trabajan fuera de las ciudades grandes, donde el Estado, digamos, se debilita aún más en estas zonas que llamo de frontera, ¿no? Y que no pueden proteger a estos periodistas, ¿no? O que están en colusión con los grupos criminales. Entonces, los periodistas se encuentran en estas regiones que generan, no hablo de las fronteras norte y sur, no hablo de las fronteras de los países, Las fronteras sino regionales. las fronteras regionales, o incluso hablo de frontera en el sentido más figurado de entre legalidad y no legalidad, ¿no? Claro. En esos límites, y que nosotros conocemos muy bien, pues aquí mismo, regionalmente, podemos ver esas fronteras. Puedes decir una cosa a 50 kilómetros de ahí, pero tal vez no puedes decir lo mismo en el pequeño poblado, en la ciudad media, etcétera. Y es ahí donde están matando y atacando a los periodistas, sin que pueda haber algún tipo de castigo, de nada, o sea, en la impunidad más absoluta. Y lo que yo hago en ese libro es hablar y describir. No me importa ni calificar a los periodistas como que, ay, es que les falta profesionalismo, necesitan ser más profesionales y bla, 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 seguir las reglas y ser modernos y no sé qué, atacar al poder siempre, no sé qué. No, lo que me importa saber es realmente cómo sobreviven en estas regiones, cómo hacen su trabajo a pesar de todo, tratando acá de esquivar y de hacerse por un ladito y para el otro ladito para que no les toquen los golpes, ¿no? Claro. O los balazos. Entonces, ¿cómo hacen eso? ¿Qué reglas implícitas, qué reglas tienen ellos ¿Qué para poder protocolos de seguridad? Porque sus enfrentas. propios protocolos Claro. que a lo mejor no son nada que ver con los que tienen los periodistas de las ciudades? Claro, Tienen otros. Y a lo mejor algunos no son exactamente tan éticos como, pues ni modo, ¿no? Aceptar el pago por si no me matan, o mejor me callo, o mejor me voy, porque si no ya no hay posibilidad, ¿no? Y seguir informando desde afuera, o mandar la información a otros lugares para que desde otros lugares pueda saberse lo que ocurre en donde la persona vive, pero que no puede decirlo ahí. Ese tipo de mecanismos, digamos, de defensa que utilizan los periodistas en estas regiones. Y no solo de México, esto pasa en otros lugares de América Latina, en esas fronteras, sobre todo en estas fronteras de varios países, en Colombia, en Paraguay, en Perú, estos lugares más lejanos, ahí pasa esto con los periodistas. De hecho, en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina ya se está hablando de una mexicanización Jesús. de la violencia contra los periodistas, No ¿no? más. Que pues ahí están matando muchos periodistas en esas fronteras, donde se cruzan, digamos, grupos criminales diversos, donde pasan las mercancías de toda índole y pues que el silencio es fundamental allí. Pero aún así los periodistas están ahí informando, diciendo alguna cosa y poniéndose en riesgo todos los días. De ellos hablo en ese libro. Ah, excelente. Vamos a poner en la descripción el episodio para que nos estén escuchando, nos escuchen, nos ven, la liga para que puedan acceder a esta monografía, a este libro de Celia del Palacio Montiel de 2023, Periodismo de Frontera en América Latina. Qué interesante, ya entendí el concepto frontera, cómo lo manejas. Violencia y desigualdades múltiples, editado por Calas y la Universidad de Guadalajara, para nuestros amigos que quieran profundizar un poquito en el tema, y ya nos dio una probadita de qué se trata ese libro. Y es que ya para cerrar el tema de Assange, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la importancia y la relevancia social del trabajo que hace el periodista, el investigador, los medios, los nuevos portales, Wikileaks en su momento, que todavía funciona, Wikileaks va a seguir funcionando ahora que liberó, o habrá en el trato que le habrán dicho, bueno, pero ya más calladito, porque si no te vamos, sabe. porque llegaron a un acuerdo para todas las acusaciones hasta ese día. Pero si mañana vuelve a liberar algo, lo vuelven a acusar de otra y vamos para atrás. Lo va a ¿no? mexicanizar, como Es dice la posible. doctora Celia. Va a Acuérdate que tú aquí tienes una senaduría y el próximo año, para no pagar impuestos, era senaduría Doña Mari y el próximo año es senaduría Doña Tere, y así cada año le vas cambiando la razón social. El negocio sigue, pero bueno, hay que evitar la paga de impuestos, pues eso es lo de menos, ¿no? Sí, será Imagínate. interesante ver cuál es su
ejecución futura, Sí. pues, a ver si... A mí no me gustaría desperdiciar la oportunidad de acabar el programa, doctora Celia del Palacio, sin preguntarle, porque creo que también la interrumpí ahí. ¿La libertad de expresión tiene reglas? ¿Tiene límites? Sí, tiene esos límites de los que hemos estado hablando aquí, los límites de divulgar información sobre seguridad nacional, de esparcir el odio, por ejemplo, el odio o la discriminación hacia cualquier cosa, discursos de odio sobre todo, o discursos que puedan llevar bueno, vulnerar también la seguridad, por ejemplo, de la salud, etcétera. Ese tipo de discursos no son válidos dentro de los derechos a la libertad de expresión. Digamos, hay limitaciones, ¿no? Bien, y Eh, y finalmente, bueno, de todas maneras, todo el tiempo se están rompiendo estas claro, reglas, sí. ¿no? Vemos discursos de odio todo el tiempo en todas partes, Y de parte de los pero no es poderosos hacia debido. los periodistas también rompen la regla de También, su privacidad, por totalmente. El ejemplo. canal de televisión ruso que está ahora ya se puede ver en zona metropolitana de Guadalajara, que ¿Qué ayer, tal, ayer se acabó a Kamala Harris también, no sé Ah, si tuvieron oportunidad de verlo, Qué porque dicen, bárbaro. pero tremendos. Maestra, doctora Celia del Palacio, al margen de este impasse que se hace ahora en el caso Assange, de que ahora está liberado, pero ahora enfrenta de todos estos cargos, y después de toda esta experiencia que a usted le ha tocado investigar, ver, analizar, conocer en estas dos materias de la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, ¿qué conclusión hace? ¿Qué de bueno nos deja el caso Assange a los informadores, a los comunicadores, a los periodistas, a quienes de alguna forma trabajamos con la libertad de expresión? ¿Y qué cosa negativa nos deja? ¿Qué bueno y qué malo nos deja? Órale, bueno, pues la posibilidad de que sí se puede, digamos, llegar a difundir estos documentos y los periodistas podrían incluso servirse de esos documentos para causas nobles, digamos, ¿no? De bienestar social o de cosas que el público realmente sí tiene que saber, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad, saber que esto se hizo ya, que ya alguien lo puso públicamente en las redes, pues sí da la posibilidad de que esto se siga haciendo, ¿no? A lo mejor con otras reglas y con otros parámetros y demás, pero que se hizo ya es algo muy importante. Que haya alguien que haya decidido como sostenerse tantos años a pesar de todo, con una convicción importantísima de que hay información que tiene que darse a conocer. Creo que esto es como muy importante, ¿no? Y pues lo malo en todo caso es esto, que haya aceptado que fue un delito, por un lado, y por otro lado, pues también como sin ningún filtro, dar a conocer toda esta información sin como valorar la importancia o juzgar como responsablemente cuál es la información que sí debe conocerse o no. Entiendo que es dificilísimo, pues con claro, medio millón de documentos, pues a qué horas vas a filtrar nada, ¿no? sí, Entonces, bueno, ahí va, y ustedes saber qué hacen con ella, ¿no? Claro, sí. De todos modos, pues esto nos habla de otro mundo muy distinto al que conocíamos antes, de cualquier manera, ¿no? Muy bien, Víctor. muy bien, pues sí, de otro mundo que otro mundo es el que tendríamos si no hubiera periodismo, o qué tipo de sociedad tendríamos si no hubiera quienes hacen esta labor que es de alto riesgo en nuestro país, en Latinoamérica, mexicanización de esas fronteras sin, bueno, nada para enorgullecernos, pero un, Oh, un ejercicio de alto riesgo el periodismo, liberar esa información, analizarla, ponerla, hacerla de acceso de la sociedad. Es algo de alto riesgo, pero de muy alto valor, porque si no se así es. investiga, si no se investiga al corrupto, si no se denuncian los abusos, si no se ventilan los compadrazgos y los contratos, si no sabemos lo que se está haciendo a nuestras espaldas con nuestros recursos, a la sombra de la ley, pues ¿qué Claro. sociedad tendríamos? Regresando al momento en el que me puse como abogado del diablo de ¿para qué sirve? Ahora yo me quiero contestar también, pues para tratar de tener una sociedad mejor, ¿no? Porque si no tuviéramos eso, pues ¿a dónde estaríamos? Estaríamos más como
como antes de que hubiera esa libertad y esos medios y esas personas y este ejercicio, pues como las monarquías que tenían poder absoluto, que podían hacer lo que quisiera, y entonces no había derechos humanos, y quién te los defiende y quién te asegura que puedas hacer tu trabajo sin que te vaya y te castigue el poderoso simplemente porque le estorbaste. Pues bueno. Sí, claro. La divulgación de la información es fundamental para la discusión pública, no solo entre periodistas o hacia los papeles públicos, sino de la sociedad. Estar bien informado y tener pues un voto informado, por ejemplo, en las elecciones, hacer una discusión pública en general, pues. El ama de casa, el taxista, el taquero. Poder tener decisiones políticas informadas, ¿no? Pero si no tenemos la información, pues ¿cómo? Por eso los gobernantes autoritarios, en los totalitarismos y en los autoritarismos, pues claro que no quieren que haya otra información más que la que ellos dicen que es. Y si yo lo digo, así es, ¿no? Entonces, bueno, no quieren que haya una discusión pública de nada. Y eso es lo que se trata de evitar con un periodismo libre y con una abundancia de información, de diversos tipos de información incluso, para que la gente pueda escoger y valorar, ¿no? En fin. Celia del Palacio Montiel, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cosas de Sapiens. Vamos a poner esa monografía que mencionamos, tu libro Periodismo de Frontera en América Latina, editado con Calas, y cualquier otra referencia que quieras compartir con el auditorio, que hoy se enriqueció con tu participación y con tus análisis de todo este tema, Assange. Por favor, pásanoslo, lo ponemos en la descripción del capítulo. Doctora, gracias por habernos acompañado. Un gusto compartir con usted este día los micrófonos. Lo mejor. Muchas gracias, un gran gusto. Hasta luego. Muchas gracias a ti, y muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales de este podcast, que son Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.